¿Qué onda, chivermanos? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Villavilla por acá con la información del rebaño sagrado en esta semana que será larga porque Chivas juega hasta el domingo a las 7 de la noche en el Estadio Hidalgo contra los Tuzos del Pachuca, un partido fundamental después, por supuesto, de ganar el clásico tapatío contra el Atlas. Vamos a revisar cómo está el panorama del Guadalajara en la clasificación general porque después de los resultados de la jornada 15, Chivas ya dio un pasito más. Ya aseguró matemáticamente al menos disputar el play-in. Por supuesto, Chivas se ubica en el sexto lugar, tratará de mantener ese lugar directo, el destino está en sus manos. Si Guadalajara gana los dos partidos que le vienen contra Pachuca y contra Monterrey, estará clasificado a los cuartos de final de forma directa sin importar lo que hagan los demás, pero hay que ganar esos partidos. Vamos a revisar cómo está el panorama en la clasificación general, muchachos. También vamos a checar, hablando de tablas, cómo se encuentra ubicado Armando La Hormiga González, que hizo hat-trick el partido hasta el momento de su carrera en el fútbol mexicano. 3 goles en el clásico tapatío, y Armando después del clásico empató, digamos, a Paulinho como el líder de goleo. Sin embargo, a raíz de los partidos del domingo de Toluca y del Atlético de San Luis, hubo cambio ahí en la tabla general y La Hormiga González tendrá que pelearla para buscar el liderato de goleo. Y también vamos a platicar sobre este asunto lamentable, baja por lesión de Diego Campillo, un elemento que se había convertido en pieza importante de Chivas. Vamos a platicar cómo está el panorama este lunes al quirófano, muchachos. Pero bueno, arrancamos con la situación de Armando La Hormiga González, que se mantiene ahí en la lucha por el campeonato de goleo de esta apertura 2025. Llegó a 10 anotaciones después del clásico tapatío. En ese momento empató a Paulinho como líder de goleo. Sin embargo, en el partido entre Toluca y Pachuca, Paulinho anotó uno de los 2 goles de los Diablos Rojos y de esta manera Paulinho sube a 11 anotaciones. Y en el partido del San Luis contra el Necaxa, una locura de partido, 4-3 ganó el conjunto de Necaxa. Joao Pedro, el delantero del San Luis, marcó doblete. Él tenía 9, entonces con el doblete llega a 11. Ahí tenemos la clasificación general. Paulinho tiene 11, Joao Pedro tiene 11, La Hormiga González tiene 10, Berterame, que no marcó, tiene 9 y Bruneta está con 8. Entonces La Hormiga González todavía tiene opciones de pelear el título de goleo. En las últimas 2 jornadas va una anotación abajo de Paulinho y de Joao Pedro, pero es el delantero mexicano con más anotaciones en lo que llevamos del certamen mexicano, La Hormiga González. Así que, ¿cuál es el panorama para estos centros delanteros? Paulinho va a enfrentar en esta fecha al Atlas en el Estadio Jalisco, y en ese partido vimos lo endeble que es la defensa del Atlas, y Paulinho podría darse un festín en ese compromiso en el Estadio Jalisco. Ahí podría decantar el título de goleo el atacante portugués, que va por el tricampeonato de goleo. Lo que ha hecho Paulinho en el fútbol mexicano es verdaderamente espectacular, la verdad es que sí. Entonces Paulinho visita al Atlas, ahí podría despegarse más. Y luego el Toluca se enfrentará al América en el Nemesio 10 en la última jornada. Paulinho tiene 11, luego Joao Pedro tiene 11. Ellos van a enfrentar a los Bravos de Juárez en un partido parejo. Juárez está buscando mantenerse en el play-in y San Luis treparse a esa zona del play-in, y visitarán a los Tigres, los potosinos, entonces en la última jornada. Así que Joao Pedro también está ahí con buenas posibilidades, aunque hay un detalle importante. Joao Pedro tiene 4 amarillas. Si lo amonestan contra Juárez, no jugaría la última jornada. Entonces es un detalle a monitorear. Y ahí está La Hormiga González completando el podio con 10 anotaciones. Chivas va a enfrentar al Pachuca el domingo, 7 de la noche, y luego va a recibir a Rayados de Monterrey. Ojalá que se le haga y ojalá que Armando aparezca en el marcador para que se una a esa lista en donde está Adalberto El Dumbo López, donde está Chava Reyes, donde está Omar Bravo, donde está Pulido, Chicharito Hernández, como digamos los que han quedado campeones de goleo en la historia de Chivas. En torneos cortos solamente ha habido 3. Imagínense lo que significaría para La Hormiga meterse en esa lista ya histórica de delanteros que terminan campeones de goleo. De hecho, el Chicharito Hernández fue campeón de goleo con 10 anotaciones cuando en el certamen, cuando se fue al United. La Hormiga ya tiene esos 10 goles. Vimos otros torneos donde, por ejemplo, Antuna terminó campeón de goleo con 8, ¿no? Hoy Armando tiene 10, pero pues Paulinho tiene 11, Joao Pedro tiene 11, así que tendrá que lucharla en las últimas jornadas, muchachos.
Y hablando de novedades respecto de Chivas en Verde Valle, bajísima, evidentemente dolorosísima lesión, la baja de Diego Campillo, lo que ocurrió, esta fractura del quinto metatarsiano del pie, una lesión en el dedo del pie. Y esto lo va a dejar fuera lo que resta del torneo. Entra a quirófano y Campillo no podrá estar contra Pachuca, no podrá estar en lo que resta del certamen. ¿Cuándo regresaría? Normalmente este tipo de lesiones se llevan entre 3 meses y 4 meses. 3 meses, más o menos ese es el promedio. Por lo cual Campillo estaría regresando noviembre, diciembre, en enero, ¿no? Por ahí, finales de enero, ya cuando el torneo de clausura 2026 estén iniciando, por ahí de la jornada 4 o 5, veríamos de regreso a Diego Campillo, que se perderá la pretemporada, que al ser un torneo de, digamos, el Inter entre el fin de año y el arranque del 2026, no es tan largo la pausa o el receso o la pretemporada, pero aún así no estará en la pretemporada. ¿Y cuáles son las alternativas que maneja Gabriel Milito para poder sustituir a Campillo, que ya se había afianzado en esa zona defensiva junto con Romo, junto con, por supuesto, el caso de José Castillo y Campillo? Ya eran esos 3 centrales fijos que había encontrado y que le habían dado solidez al equipo, por supuesto, pero ahora, ante la ausencia de Campillo, tendrá que modificar. La primera alternativa que a mí se me ocurre es Daniel Aguirre. Dani Aguirre, ustedes recuerden que cuando arrancó Milito su proceso con Chivas, era el que iniciaba como el central por derecha. Cuando Campillo estaba en este rollo del fichaje y si llegaba y cuándo lo presentan y arreglar el papeleo y que Mayorga se vaya a los Bravos de Juárez y todo ese asunto, Dani Aguirre inició en esa posición de central por derecha, así que podría ser una de las alternativas principales para Milito. La otra opción es José Castillo, central por derecha, Romo de líbero y el central por izquierda que ingrese Miguel Tapias a la alineación. También puede ser otra alternativa. O una tercera, que se vaya con una línea de 4, que aparezca Richard Ledesma de lateral derecho, los centrales Castillo y Romo, lateral izquierdo el Cotorro, y sería una alineación mucho más ofensiva, aunque vemos que Milito pocas veces modifica la línea de 5 durante el torneo, así que bueno, ya veremos cómo se va adecuando, pero es una baja durísima la que tiene Chivas con Diego Campillo. Muchachos, y vámonos con este asunto de cómo se encuentra Guadalajara en la tabla general y el panorama para las últimas 2 jornadas. Con los resultados de la fecha 15, Chivas ya tiene asegurado al menos jugar el play-in. Chivas matemáticamente ya tiene asegurado el play-in. ¿Por qué? Por la simple y sencilla razón de que el Atlético de San Luis y el Atlas, que son el 11 y el 12 de la clasificación general, tienen 16 puntos. De tal manera que aunque gane San Luis y Atlas sus 2 partidos del certamen, los que quedan del torneo no alcanzan a Chivas. Chivas ya no puede salir del 10º lugar, o sea, Chivas ya no baja del 10º lugar, por eso el Guadalajara se ubica en estos momentos en esa posibilidad de haber asegurado ya al menos el play-in. Entonces tendremos actividad de fase final con Guadalajara. Obviamente lo que busca Chivas es mantenerse en ese 6º lugar que da el boleto directo a cuartos de final y evitarse cualquier complicaciones del play-in y que si 1 o 2 partidos y que si uno de local y otro de visitante, o sea, Chivas, eso es lo que busca en estas últimas 2 jornadas. Por eso el partido de Pachuca contra Guadalajara será prácticamente una final, un partido de liguilla adelantada, porque el Pachuca ganando le quita el 6º lugar a Chivas de cara a la última jornada. Si Chivas gana a Pachuca, deja a los Tuzos sin posibilidad de clasificar directo, pero eso no significa que Chivas asegure su lugar en los cuartos de final, porque habría que ver qué pasa con Tijuana. Los Xolos de Tijuana tienen 21 puntos. Y si Chivas gana, llegaría a 26, pero si Tijuana le gana a los Pumas, llegarían a 24. Y todavía podría haber en la última jornada ese switch entre Tijuana y Guadalajara. Entonces, ni ganando este fin de semana contra Pachuca, Chivas aseguraría el boleto directo. Claro, habrá que ver qué pasa con Tijuana. Sí lo puede asegurar si Chivas le gana al Pachuca y Tijuana por ahí pierde con Pumas, ¿no? Entonces, habrá que ver cómo está el panorama, pero lo que es un hecho es que Chivas ya tiene asegurado al menos el play-in
cosa que el torneo pasado no consiguió. Chivas, ustedes recordarán, se quedó fuera en la fase regular del torneo, no fue de los 10 mejores del certamen. Hoy Chivas ya tiene asegurado al menos esa situación, pero obviamente el objetivo de Milito y los suyos será mantener ese sexto puesto que le dé el boleto directo a cuartos de final y evitarse el rollo del play-in. ¿Cómo queda el panorama? Chivas va a enfrentar a Pachuca, visita a Pachuca y por supuesto recibe a Rayados de Monterrey. Los Tuzos del Pachuca reciben a las Chivas y visitan a Santos en la última jornada, mientras que los Xolos de Tijuana visitan a Pumas esta fecha en Ciudad Universitaria y luego reciben al Atlas en la última jornada. Los Bravos de Juárez todavía tienen su chance, van a visitar al Atlético de San Luis y recibir al Querétaro, así que nos esperan jornadas bastante intensas, muchachos, en este torneo de Apertura 2025 y ver cómo queda el panorama en la tabla general. Por lo pronto es la información que tenemos, cualquier novedad nos volvemos a conectar, cuídense mucho.